De vez en cuando alguien puede encontrar objetos de valor en su casa, pero las personas de las que te vamos a hablar en este video se han topado con cosas mucho más valiosas. Hoy conocerás lo que una madre encontró en el patio de su casa durante un encierro, lo que un adolescente desenterró con su detector de metales o lo que un equipo de trabajadores descubrió bajo la tierra en Lublin, Polonia. ¿Estás preparado? ¡Empecemos! Durante el periodo de encierro provocado por la pandemia del COVID-19, muchas personas se encontraron encerradas en sus casas, tratando de encontrar alguna distracción para evitar el aburrimiento. Pero es gracias a estas actividades que algunas personas tuvieron la oportunidad de su vida. ¿Sabes lo que le ocurrió a una madre que vivía en Portsmouth, Inglaterra? Amanda Johnston decidió un día divertirse un poco con el detector de metales de su hijo, haciéndolo funcionar en su jardín. ¿Y adivina qué encontró? Una moneda. Y no cualquier moneda. Se trataba de una rara moneda de oro de 500 años de antigüedad, valorada en 2.500 libras, es decir, casi 2.800 euros, mucho más de lo que valía en el pasado. La moneda era de oro fino de 22 quilates y pesaba 5 gramos. ¡Qué gran hallazgo! Esta señora habrá guardado un buen recuerdo de este periodo de encierro y además, hecho insólito, vive en el barrio Moneyfields, un barrio que lleva bien su nombre. ¿Cuántas personas encuentran a veces en su jardín objetos que desconocen y acaban olvidando tras colocarlos en un rincón? Esto es exactamente lo que le ocurrió a John Lambert, un banquero inglés jubilado de Suffolk. Tras realizar unas obras en su jardín en 1997, se encontró con un objeto de 42 centímetros de largo por 18 centímetros de ancho y 7 kilos de peso. Después de guardarlo en algún sitio, acabó olvidándose de él. Y solo 16 años después se acordó de él y decidió hacerlo examinar. Por cierto, ¿saben qué encontró este hombre en su jardín? Puede que pienses que se trata de una vieja carta o de un viejo traje que no necesitaba tanto interés por parte de este hombre, pero la realidad es muy distinta. De hecho, John Lambert había tropezado con un hueso de dinosaurio. ¡Increíble! Había encontrado en su jardín un hueso de pliosaurio, una especie de dinosaurio que vivió hace entre 60 y 250 millones de años y que ha sido descrito como el reptil marino más temible de todos los tiempos por su poderosa mordedura. ¡Increíble! Menos mal que solo quedaba un hueso. Millie Hardwick es una joven inglesa de Suffolk que heredó de su padre una pasión muy particular: buscar tesoros con un detector de metales. Gracias a este equipo y a sus repetidas expediciones, consiguió encontrar un tesoro de valor incalculable. Millie estaba en un campo de Hertfordshire con su padre cuando su detector de metales empezó a sonar. Para la adolescente era evidente que había algo bajo el suelo. Sin perder el tiempo, su padre empezó a cavar hasta que dio con una cabeza de hacha. También se desenterraron otros 20 objetos y, por supuesto, un equipo de arqueólogos que había sido alertado acudió al día siguiente al terreno, donde pudo encontrar 65 artefactos que databan de aproximadamente el año 1300 a.C. Gracias a la joven Millie, los arqueólogos acababan de encontrar un verdadero tesoro de la Edad de Bronce. Esto debió de suponer un gran beneficio para la joven. A veces, mientras paseamos, podemos hacer descubrimientos sorprendentes por pura casualidad. Esto es lo que le ocurrió a un agricultor argentino llamado José Antonio Nievas. En 2015, el día de Navidad, este hombre salió a tomar aire fresco y sus pasos lo llevaron a un río. Fue entonces cuando se topó con un extraño objeto de forma ovalada bastante imponente. Por supuesto, el hombre no sabía qué podía ser. Al principio pensó que había tropezado con un huevo de dinosaurio que yacía en el lecho del río metido en un agujero, pero se equivocó. Tras examinarlo, los expertos descubrieron que lo que tenían delante no era un huevo de dinosaurio, sino algo mucho más sorprendente. En efecto, estaban casi convencidos de que se trataba de una cáscara intacta de un gliptodonte, un gigantesco animal prehistórico que no es otro que el ancestro del armadillo. El gliptodonte desapareció de nuestro planeta hace unos 10.000 años, por lo que encontrarse con sus restos debió de ser una experiencia muy emocionante para ellos y para este agricultor. En 2007, los habitantes de la ciudad estadounidense de Tulsa, en Oklahoma, se llevaron la sorpresa de sus vidas al ser testigos de un hecho insólito. Acababan de desenterrar algo que había estado enterrado bajo tierra 50 años antes. Se podría pensar que se trataba del ataúd de algún personaje famoso que vivía allí en aquella época, o de un dinosaurio completo que los científicos habían conseguido encontrar, pero nada de eso. De hecho, era un coche. Sí, un coche modelo Plymouth Belvedere que había sido colocado bajo tierra en 1957. Pero ¿por qué estaba enterrado este coche?
Al parecer, los responsables de la idea habían convocado un concurso y querían regalar al ganador este coche que pensaban que seguiría como nuevo incluso 50 años después. Sin embargo, tenían que esconderlo en algún sitio, y de ahí la idea de enterrarlo. Así es como este Plymouth Belvedere acabó en un búnker antiatómico. Desgraciadamente, no tenía el mismo aspecto que antes debido a todo el óxido que lo cubría. Sin embargo, este coche seguía siendo muy valioso, al menos a los ojos de los coleccionistas. Así que, amantes de los coches antiguos, aquí tienes un valioso consejo: busca bien en tu patio trasero. Quizá algún día encuentres un modelo antiguo enterrado justo debajo de tu césped. Ahora vayamos a las Islas Orcadas en Escocia para descubrir algo extremadamente fascinante. Incluso los arqueólogos se quedaron atónitos cuando se encontraron con esta cosa que data de miles de años antes de Cristo. ¿Esto es lo que de repente atrae tu curiosidad? No te haré esperar, pero antes de que te lo cuente, echa un vistazo a estas fotos. It's a 5,000-year-old settlement that has been called the Scottish Pompeii. Bienvenido al pueblo de Skara Brae. Situado en la costa occidental, esta antigua aldea neolítica fue descubierta tras una tormenta en 1850 que la sacó finalmente a la luz. Los arqueólogos pudieron entonces ver de cerca los 8 edificios de piedra que componían el poblado, así como los muebles, accesorios, vajilla y herramientas con los que los aldeanos fabricaban la cerámica. Según los expertos, Skara Brae existió desde el 3200 AC hasta el 2500 AC. Es por tanto más antigua que las grandes pirámides de Egipto, y sin embargo este pequeño pueblo se ha conservado perfectamente, un poco como Pompeya, la ciudad italiana que fue destruida por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Skara Brae recibe el apodo de la Pompeya escocesa, y al igual que esta antigua ciudad, atrae a muchos expertos y turistas de todo el mundo que tienen la oportunidad de echar un vistazo a la vida de hace unos 5000 años. La historia que voy a contarte te hará sonreír, seguro. En Canadá, una señora llamada Mary Grams perdió un anillo de diamantes mientras estaba en su granja. Afortunadamente lo encontró 13 años después, pero esa no es la parte divertida. La señora encontró su anillo donde menos lo esperaba. ¿Quieres saber dónde? Nunca lo adivinarás. Pues bien, un día su nuera estaba en el huerto y acababa de recoger unas zanahorias, pero cuando se disponía a lavar una de ellas, se dio cuenta con gran sorpresa de que la raíz estaba rodeada por un anillo de diamantes. Así es, este anillo no era otro que el que Mary había perdido 13 años antes. Una zanahoria había crecido a través del anillo y mira cómo se ve. ¿No es insólito? Un hombre llamado John Sims, que acababa de mudarse a una nueva casa en Tucson, Arizona, hizo un descubrimiento sorprendente y totalmente inesperado. Esta persona no tenía ni idea de que su nueva casa podría esconder algunas sorpresas, dados los rumores que había escuchado en el pasado, pero poco sabía que un día encontraría esta cosa bajo su patio trasero. Cuando veas esto tendrás la misma reacción que este hombre, pero para encontrarlo tuvo que hacer algunas obras en su casa. Para empezar, decidió investigar bajo una trampilla que acababa de descubrir y que aparentemente había estado allí desde siempre. Después investigó en los archivos de la ciudad, lo que le permitió hacerse una idea más clara de lo que podría estar enterrado en su casa. Finalmente, gracias a un detector de metales, pudo localizar ciertos lugares antes de empezar a cavar. Y entonces, sorpresa, nuestro amigo encontró por fin lo que se escondía bajo el patio trasero de su nueva casa: un antiguo refugio antiaéreo. ¡Qué descubrimiento tan interesante! Este hombre debe estar orgulloso de tener un lugar así bajo su techo. Muchas personas se encuentran de vez en cuando con un objeto precioso como una moneda antigua, una joya, un diente de oro, etc. Solo en raras ocasiones ocurre esto, y hay una posibilidad entre 1.000.000 de que te ocurra a ti algún día, a no ser que tengas tanta suerte como la persona de la que te voy a hablar ahora. Este hombre que vive en Inglaterra ha encontrado algo increíble en su campo. No solo tiene que ver con la naturaleza del objeto en sí, sino con el número de veces que ha encontrado cosas valiosas en su terreno. Puede parecer una locura y difícil de creer, pero debes saber que este hombre consiguió desenterrar 131 monedas de oro en 30 años. Demasiado bueno para ser verdad, se podría decir, y sin embargo es la realidad. Desde 1990 hasta 2020, este hombre fue capaz de amasar lo que ahora se considera el mayor tesoro de monedas de oro anglosajonas jamás encontrado. Wayne Savage, un hombre que vivía en el condado de McHenry, Illinois, salió un día a su jardín con la esperanza de encontrar algunas verdaderas
verduras para hacer una buena comida. Pero a falta de brócoli, este hombre encontró en cambio algo que ciertamente le abrió el apetito. No era una gran calabaza ni un tomate gigante, sino mucho más que eso. Pues Wayne se encontró con una bolsa llena de dinero. Para ser un tesoro sí que lo era, pero este dinero del que desconocía el origen sembró la duda en la mente de este hombre y de su padre, que entonces decidieron llamar a la policía. No nos lo vamos a creer, pero una vez que llegaron al lugar de los hechos, los agentes acabaron encontrando una segunda bolsa. En total, Wayne Savage tenía $150,000 en su patio trasero, más de 156,000 euros. Dime, ¿qué habrías hecho tú si hubieras encontrado semejante suma en tu jardín? Y para terminar este video, vamos a mostrarte algunas imágenes de otro descubrimiento que te sorprenderá mucho. Se trata de una antigua estructura que data de la Segunda Guerra Mundial y que fue encontrada bajo tierra por unos trabajadores. Estaban excavando para construir un aparcamiento en Lublin, Polonia, cuando se encontraron con esta cosa que les heló la sangre. Y por una buena razón. El objeto de su descubrimiento estaba en un estado que sugería que se había producido un tiroteo entre dos tropas enemigas. ¿Quieres saber lo que encontraron estos trabajadores, verdad? Pues mira estas fotos. Como puedes ver, se trata de un búnker nazi de madera plagado de balas que data de 1944 y que fue escenario de un tiroteo entre soldados animales y soviéticos, según los restos de munición que descubrieron los expertos. Este búnker, que se encontró bajo tierra a 7 metros de profundidad, tenía una escalera, paredes de hormigón, vigas de madera en el techo y 3 pasillos. Un tesoro de valor incalculable para arqueólogos e historiadores.